capítulo 7 de Primera de Corintios. Y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante, amén. Dice la palabra de Dios: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocupaos sosegadamente en la oración, y volvé a juntarnos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. A los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiste en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Padre, en esta mañana te damos gracias una vez más por el día de hoy. Gracias por traernos, Señor, a esta tu casa, Señor, para que podamos, Señor, Padre, crecer en ti, Señor. Padre, poder glorificarte. Este es el día que tú has establecido para que tu pueblo te adore, Señor. Gracias, Señor, por mis hermanos, gracias por los que han podido llegar. Te pedimos que nos ayudes en esta mañana, Señor, que el Espíritu Santo nos dirija, nos ayude a entender, a comprender, Señor, Padre, y a poner por obra todo lo que tú tienes que enseñarnos y decirnos, Señor. La gloria es tuya, mi Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Entonces, en este capítulo 7, los que estuvieron la semana pasada pudieron, junto conmigo, comprender lo que en los versos 1 y 2 el apóstol Pablo trataba de explicar a la congregación. Recordemos que era una carta que el apóstol estaba enviando y en esa carta estaba contestando las preguntas, las inquietudes, las confusiones que habían en torno al matrimonio, en torno a la nueva vida en Cristo referente a su relación marital. Y el apóstol Pablo estaba respondiendo mediante la carta y específicamente en este capítulo 7, los temas relacionados al matrimonio, relacionados a la nueva vida que ellos tenían en Cristo y qué iba a suceder con ellos en cuanto a la condición en la que ellos se encontraban. Y en este capítulo 7 y en los versos que nos corresponden en la mañana de hoy, que son los 3, 4 y 5, vamos a ver, amén, a la luz de las Escrituras, el propósito, la intención, las razones, los motivos por lo cual era necesario que el apóstol aclarara eso. Amén. Entonces, en esta mañana vamos a aprender que no debemos negarnos, amén, el uno al otro. No debemos negarnos el uno al otro por múltiples razones. Entre ellas, en primer lugar, que no es la voluntad de Dios. El negarse entre los cónyuges, entre los esposos, no es la voluntad de Dios. O sea, a Dios no le agrada ni está de acuerdo con esta situación. Y genera dificultades, genera problemas, genera situaciones que no son necesariamente las más favorables para un matrimonio o para una familia. Entonces, en esta serie, los Corintios, amén, nosotros podemos observar que para Dios el matrimonio es sumamente importante. Para Dios el matrimonio es sumamente importante, aunque nosotros sabemos que el mundo ve con desdén el matrimonio, no le da el valor ni la importancia. Hay mucha distorsión en cuanto al valor del matrimonio. ¿Por qué? Porque la gente tiene una mala idea o una distorsión de lo que realmente significa el matrimonio. Pero el matrimonio es un don de Dios. Diga conmigo, el matrimonio
Es un don de Dios. Eso significa que es un regalo de Dios. Y es un regalo maravilloso. Los que están casados saben que es un regalo maravilloso. Algunos dirán, se sufre pero se goza, amén. Pero es una bendición. Como quiera verlo usted, el que usted tenga un esposito, una esposa, es una bendición. ¿Por qué? Porque es un regalo de Dios. Fue creado con propósito. El matrimonio fue creado con propósito y es puro y santo. El matrimonio es puro y santo y fue creado por el Señor. Todo lo que Dios creó fue bueno, dice la Biblia. Y entre esas cosas que Dios creó está el matrimonio. Todo fue entonces creado por Dios. Es bueno, es hermoso. Y tanto el estar soltero como estar casado forma parte, amén, del don de Dios o la bendición de Dios. Tanto lo uno como lo otro fue creado por el Señor. La soltería y el matrimonio son dones dados por el Señor. ¿Por qué tenemos que explicarlo? Acuérdense que los corintios pensaban que como llevaron una vida de desenfreno sexual, ahora que estaban en Cristo, ellos querían desligarse de sus parejas, de sus esposas, y algunos querían desligarse de la persona con la que habían convivido durante tantos años, pero basados en una distorsión de la verdad de la sexualidad, porque ellos veían ahora en esta parte, en Cristo, de manera confusa. Usted tiene que aprender eso también. Muchas cosas que dice la Biblia no las dice para que la hagamos, sino para aclarar la confusión que mucha gente tenía. En este caso, los corintios pensaban que la sexualidad era desagradable, impura, no lo veían como algo santo, y mucho menos que dos personas tuviesen que tener relaciones. Ellos lo veían como algo asqueroso. Y por eso Pablo tiene que aclarar, porque algunos de ellos habían decidido quedarse solos o apartarse de la pareja que tenían. Pero nosotros sabemos, amén, que Dios no se contradice, amén. Lo que Él creó es bueno y el matrimonio fue creado por Él con un propósito maravilloso. Entonces, tanto la soltería como el matrimonio son dones de Dios y ninguno debe verse como superior al otro. Están los que están guardando el celibato, que están constantemente, de repente viven solo porque recibieron ese don de Dios, pero no debe ver con desdén al que se casa, como que yo soy más santo y más puro que aquel que está casado. Ni el que está casado debe ver con desdén al que se guarda y al que está, por así decirlo, en un estado de soltería, pero una soltería con propósito. Yo la semana pasada les dije que hay muchos solteros, pero no por voluntad de Dios, sino por caprichos de ellos, porque son realmente personas que no están dispuestas a someterse ni a sujetarse y que son tan egoístas que prefieren o deciden no querer tener una familia o un hogar, o se niegan a la realidad de tener una persona en su vida. Pero si es realmente el don de Dios, esa persona disfruta de su soltería. Y por lo tanto, nosotros como cristianos debemos aprender que hay personas, como según dice la Biblia, que son realmente dones dados por Dios, como en el caso de muchos hombres existentes y otros que existieron, y está aquel que se hace realmente, por así decirlo, es célibe, no porque quiso, sino por circunstancias, que es lo que nosotros conocemos como alguien castrado. Pero Pablo dice aquí que hay personas que deciden, o mejor dicho, el Señor, por amor a la obra, a convertirse en solteros permanentes. O sea, por amor a Cristo, por amor al Señor, nosotros recibimos ese don y por tanto nos dedicamos a la obra de Dios. Pero hay quien no lo recibe. Quien no lo recibe va a sufrir mucho, aunque él lo desee. Y hay hermanos que no tienen ese don, pero pareciera que quieren vivir como que si lo tuvieran. Quieren tener un hogar, una familia, pero descuidan su hogar, descuidan su matrimonio, según por estar haciendo la obra de Dios. Pero alguien que tenga una familia debe saber que el primer ministerio es la familia. No puedes dedicarte a otras cosas que entorpezcan tu relación familiar. Porque alguien pudiera decir, pero primero es Dios. Bueno, si primero es Dios, debemos obedecerle. Y entre las primeras cosas que Dios establece es la familia. Si no cuidas tu familia, estás deshonrando a Dios. Por lo tanto, no puedes agradarle, aunque hagas todas las demás cosas y parecieran muy nobles. Si descuidas tu familia, ya estamos desagradando a Dios. Entonces, la Biblia sí habla de que tanto lo uno como lo otro son dones de Dios. Y ambos
Ambos son realmente nobles. Ambas cosas son delante de Dios aceptables, son aceptadas. Ambos tienen propósitos nobles en Cristo. Amén. Tanto el casado como el soltero, ambos se deben al Señor. No hay tal cosa como que sirve mejor el casado o el que está de repente soltero es mejor. No, ambos, el casado y el soltero, tienen el mismo propósito o la misma responsabilidad y ambos se deben al Señor. Pero también se deben a sus cónyuges en el caso de los casados. Y aquí es donde vamos a entrar en detalle, ¿no? El soltero, dice la Biblia, tiene cuidado de las cosas del Señor, está dedicado a las cosas del Señor, piensa solamente en eso, no tiene por qué llegar temprano, no tiene por qué llegar tarde, él no está preocupado si lo están esperando, él está dedicado a la obra. Pero ustedes se imaginan a un esposo cristiano que salga a hacer la obra del Señor y nunca regrese a casa, que no llame, que no esté pendiente de su familia, si tienen comida o no tienen comida, porque él está haciendo la obra. ¿Sería justificable? No es justificable. Pablo dice, yo desearía que todos fuesen como yo, que no tengo responsabilidades familiares, que no estoy limitado por una esposa, por un hijo, que no tengo compromisos, por así decirlo, en ese sentido, sino que puedo libremente decir, me voy a Chipre y de ahí voy a viajar a tal ciudad a seguir haciendo la obra. Pero una persona que tenga una familia o que tenga un hogar, tiene que primero organizarse con su familia. ¿Qué vamos a hacer? Mi esposa puede realmente acompañarme en ese viaje de 2 meses y quién sabe cuánto más, de 1 año, de 2 en barco y después vamos a hacer esto. Estamos realmente comprometidos, estamos también dispuestos a hacer eso. Pero si ella no puede, si tengo familia, si no tengo cubiertas las necesidades de ellos, pues obviamente no puedes andar de esa forma. Por eso era que Pablo decía, yo quisiera que todos los hombres fuesen como yo. Si todo lo que hizo el apóstol Pablo, él, con la ayuda del Señor, y obviamente hubieron muchos otros más, pero si hubiesen existido unos 20 Pablos, ¿cómo sería la historia? ¿Verdad que sería un poco diferente? Y lo que Pablo hacía referencia no era a que los hombres realmente, no, yo deseo, dice Pablo, que todos los hombres fuesen como yo. Entonces, tanto uno como otro se deben al Señor. Pero en el caso particular de los casados, no solamente se deben al Señor, sino también a sus cónyuges. ¿Qué significa eso? Que tenemos responsabilidades con Dios, pero también tenemos responsabilidades terrenales para con nuestros cónyuges. Yo estoy casado, yo formo una familia, tengo responsabilidad con mi esposa, tengo responsabilidad con mis hijos, tengo responsabilidades con mi hogar. Lamentándolo mucho, se tienen muchos errores en cuanto a estos puntos de vista. Hay personas que piensan que primero es Dios, ignoran la familia, ¿no? Como que si la familia es ajena a Dios. Y otros están tan enfocados en su familia que se olvidan de Dios. Pero más adelante vamos a ver que Pablo dice, es tiempo de que el que tenga familia, el que tenga esposa, viva como que si no la tuviera. Porque nosotros vivimos tanto el uno para el otro para la gloria de Dios. No puede una persona dedicarse tanto a su familia como algunas veces hay personas que dicen, no, primero la familia, pastor. Por eso yo estoy apartado porque tengo que dedicarle tiempo a la familia. Yo digo, dedicarle tiempo a la familia no significa dejar de congregarse. Dedicarle tiempo a la familia no significa dejar de hacer la voluntad de Dios o de servir a Dios. Al contrario, Josué dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. No hay tal cosa como que yo sirvo solamente a mi familia. No, ambas cosas van de la mano. Lo que tiene que haber es un equilibrio. Amén. Diga conmigo, nosotros queremos un equilibrio en nuestra vida familiar. Porque hay gente que ama tanto a su familia que los está destruyendo. Aunque los ama, el simple hecho de poner a Dios en segundo lugar daña a la familia. Porque si realmente amamos nuestra familia, Dios debe ser la prioridad. Nuestros hijos tienen que crecer viendo que Dios es real, verdadero, y que nosotros estamos completamente entregados en plena devoción a Él. No hay tal cosa como que los hijos van a sufrir consecuencias porque nosotros estamos sirviendo a Dios. Al contrario, nuestros hijos van a crecer con un verdadero concepto de lo que es realmente Dios. Entonces, por tanto, los casados tienen responsabilidades que cumplir. Aunque son muchas las responsabilidades, porque un casado tiene tantas responsabilidades, mi hermano. No es solamente proveer comida, es proveer el alimento espiritual. No es solamente que no falte nada, es estar presente. No es solamente estar presente, es que el tiempo que estemos presentes sea de edificación y sea de calidad.
no es solamente decirle qué cosas debe hacer y qué cosas no debe hacer, sino modelar lo que debe hacer. Entonces una persona casada tiene una gran responsabilidad. Una persona que tiene una familia tiene una gran responsabilidad. Un matrimonio tiene una gran responsabilidad. Y usted y yo debemos entenderlo de la manera en que las Escrituras lo enseñan y en la forma en que Dios los describe. A pesar de tantas responsabilidades, en este caso particular, específicamente en este caso, Pablo se enfoca principalmente en la responsabilidad de la satisfacción sexual. Ese es el punto del tema, capítulo 7. Y si está leyendo su Biblia allí en ese capítulo 7, se dará cuenta a medida que vayamos avanzando. Hay muchas responsabilidades, pero él se enfoca en una, porque era esa la que estaba generando problemas internamente en la familia y específicamente en la iglesia de Corintios. Él estaba respondiendo a la pregunta que los corintios estaban haciendo y que es la misma que mucha gente se hace hoy, porque uno cree que sabe mucho, pero a medida que avanzamos nos damos cuenta que no sabemos nada. Las mismas preguntas de los corintios hace muchísimos años son las mismas preguntas que existen en el día de hoy. Es la misma pregunta que mucha gente se hace. ¿Por qué Pablo está dando estas directrices? Pudiera alguien preguntarse. ¿Para qué está hablando de este tema? ¿Cuál es la razón de que hable de estas cosas? En primer lugar, para cuidar el matrimonio, mis hermanos. Pablo tiene que hablar estas cosas para poder cuidar los matrimonios que estaban en Corintio. Y nosotros tenemos que hablar de estas cosas para cuidar los matrimonios que estamos presentes en esta mañana. Nosotros necesitamos la instrucción de Dios. Necesitamos el consejo de Dios para cuidar nuestro matrimonio. Mucha gente se ha separado por ignorancia, por no saber sobrellevar las cosas, por no tener un consejo sabio, por no tener realmente una palabra apropiada para dicho momento, para dicha circunstancia. Y lo que busca Dios a través de este capítulo 7 es cuidar nuestro matrimonio. La intención de todo esto es librarnos y guardar nuestras relaciones, porque nadie está exento, mis hermanos. Nadie está exento. Y si alguien cree que está firme, dice la Biblia que mire que no resbale, ¿no? Que no caiga. Nadie está exento de nada de esto. Mire, mientras más cosas escuchamos y vemos, más tenemos que decir: Dios, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí como esposo, como esposa. Ten misericordia de mí, Señor. Ayúdame a hacer lo que es correcto. Guarda mi corazón, guarda mi mente. Pero nunca podemos nosotros pensar que estamos tan distantes y tan lejos de cualquier realidad. No. Lo que nos sostiene es la gracia de Dios. Amén. Su poder y su misericordia. Entonces es librarnos, guardar nuestras relaciones. Muchos piensan que esto es tan simple de lo que estamos hablando. Por Dios, ese consejo que está dando Pablo es tácito. Entendemos que tiene que ser así. Por algo se casaron. Pero ¿por qué se separan? ¿Por qué ahora no están juntos? ¿Por qué tienen este tipo de problemas? Mire, si hubiera una lista de las cosas tontas por las cuales la gente va a consejería matrimonial, usted se quedaría sorprendido. Porque resulta que lo que para usted es una tontería, para otro es un gran problema. Y lo que para usted es un gran problema, para otro es una tontería. Pero ese tipo de situaciones se presentan. Bueno, vengo aquí a reunirme, de repente la gente llega a sexólogos. Yo digo, es tremendo, pero a veces la falta de orientación con respecto a temas tan claros en la Escritura, pero que no se tocan y que no se hablan, hacen que muchas personas dañen sus relaciones. Entonces van porque tienen problemas en su intimidad, así de sencillo, tienen problemas en sus relaciones. Uno u otro está confundido, uno u otro tiene dificultades o no sabemos darnos cuenta exactamente de lo que está pasando y terminamos buscando un consejero pervertido, enfermo, mal, dando consejos para algo que no era apropiado ni correcto. No significa que todo sea malo, pero su gran mayoría tienen otras intenciones en la cabeza. Porque nosotros como cristianos sabemos que la pornografía no ayuda, que no bendice un matrimonio, al contrario, destruye una familia porque ahí venden y ponen una mentira que no existe. Pero entonces te dicen que lo que necesitas es eso, que lo que necesitas es aquello, que lo que necesitan es un tercero. Y uno comienza a darse cuenta que el mundo está totalmente distorsionado en cuanto a la sexualidad.
y que muchas personas tienen en su mente pervertida, enferma, y quizás algunos con buenas intenciones, pero con una verdad distorsionada. O sea, eso no funciona bajo esas características ni bajo esa forma. ¿Por qué? Porque va en contra de la palabra de Dios. Entonces, como cristianos debemos verlo de la manera en que Dios lo ve. Es algo importante que yo, como hija de Dios o como hijo de Dios, debo conocer, debo entender, debo comprender y debo oír el consejo. Y no se burle de los corintios, mis hermanos. Ni piensen que los corintios eran extremadamente ignorantes. Ni piensen que los corintios eran unos pervertidos. No, los corintios representan lo que cada uno de nosotros puede ser en una situación específica, con un problema específico. Y aquí estamos viendo estas escrituras, aprendiendo de ellos y creciendo en la palabra. Entonces, lo que mucha gente puede decir que esto es una tontería o que es algo tan simple, quedarían asombrados de la cantidad de matrimonios destruidos por ignorar esto que parece tan simple. ¿Saben la cantidad de matrimonios destruidos que existen en el día de hoy en las iglesias cristianas evangélicas? No en algunas, en las iglesias cristianas, simplemente por ignorar estas cosas tan simples que para algunos les parece que están escritas en ese versículo 3, 4 y 5. Pero está destruyendo familia, está destruyendo matrimonio y está destruyendo hogares, haciendo estragos, mis hermanos, destruyendo matrimonios. Otros están sufriendo realmente las consecuencias y el estrago de esa idea y de ese pensamiento errado que estaba introduciéndose en la iglesia de Corintios. Acuérdense que ellos estaban allí en ese proceso de formación y se metieron los falsos maestros, se metieron los filósofos disfrazados de cristianos, trayendo una idea nueva y diferente a la que estaba en las Escrituras. Metieron un pensamiento erróneo, una idea, un pensamiento erróneo. Había entrado a la iglesia y estaba destruyendo los matrimonios y afectando a la familia y el futuro de los miembros de esa familia. Porque cuando se destruye a las cabezas o al matrimonio o al fundamento, a la base, ¿qué creen ustedes que pasa con el futuro de los miembros de esa familia? ¿Quiénes son los más perjudicados? Usted lo sabe. Y usted sabe lo que eso genera y cómo complica las cosas para el futuro de ellos. Estaba entonces destruyendo a los miembros. Algunos cónyuges habían comenzado a dejar de cumplir con sus deberes como esposo y como esposa por una falsa idea errada y por una mentira que un falso maestro introdujo dentro de la iglesia. Ahora, ¿cuán peligrosas son las falsas enseñanzas y las herejías que se introducen dentro de las iglesias? Usted tiene que entender esto, mis hermanos. La falsa enseñanza, las herejías que se introducen en la iglesia tienen un propósito: desviarnos de la verdad. Desviarnos de la verdad. No hay tal cosa como algo bueno en una mentira o en una herejía. La falsa enseñanza tiene que ser contrarrestada con la verdad. Porque esa mentira se introdujo en la iglesia de Corintios y estaba generando ¿qué? La destrucción de los matrimonios. ¿Por qué? Porque estaban dándole mucho énfasis realmente a cosas que no eran lo que la Biblia enseñaba. Ellos se sentían impuros, se sentían inmundos y habían falsos maestros que les estaban diciendo que tenían que separarse completamente de todo lo que tenía que ver con la sexualidad, confundiendo así el fundamento que Dios estableció. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Nosotros no podemos ir en contra de ese principio que estableció el Señor. Entonces, es malo, es complicado y por eso debemos estar alerta que la falsa enseñanza se introduzca dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque distorsionan el propósito de Dios para el matrimonio y atacan directamente a la familia. Todo lo que nosotros estamos viendo, las nuevas ideologías de género y todas estas cosas que están tratando de implementarse tienen un fin: destruir la familia, destruir los matrimonios y desmembrar y dañar realmente la institución que Dios estableció. Es un ataque directo y claro. Y eso estaba sucediendo, mis hermanos, entre los corintios. Esposos y esposas que querían abandonar sus deberes. No vamos a cumplir con nuestros deberes. Cónyuges que no querían hacer lo que les correspondía. Estaban abandonando sus deberes por una enseñanza distorsionada de la sexualidad. Ellos veían como algo más espiritual la abstinencia total de las relaciones sexuales.
Y para muchos creyentes, oiga bien, para muchos, estos que estaban casados con no creyentes estaba trayendo bastante problemas. ¿Se puede usted imaginar a una persona que no conocían a Cristo, uno de ellos conoce a Cristo y después que conoce a Cristo, entonces su esposo o su esposa tiene que pagar las consecuencias de una distorsión que están enseñando en la iglesia donde va? Estaba trayendo problemas, mis hermanos, para estos hermanos que habían nacido de nuevo, esa enseñanza y esa idea distorsionada. ¿Por qué? Porque ese esposo o esa esposa se veía perjudicada, se veía afectada. Ahora, ¿cómo podría ver esa persona, sea hombre o mujer, que no era creyente, a la iglesia donde se congregaba su esposo o su esposa, donde formaba parte de esa iglesia, no quería o no cumplía a su esposa o su esposo con el deber conyugal? ¿Qué podía pensar esa otra persona? ¿Esta se volvió loca? ¿O le lavaron el cerebro? ¿O me la confundieron? Pero siento que estoy perdiendo a mi esposa. Siento que estoy perdiendo a mi esposo. Me la están quitando, me la están robando. Cuando ve al pastor lo quiero matar. ¿Por qué? Porque asocia que el comportamiento, la conducta que no tenía antes y que es algo normal, que un esposo y una esposa estén juntos, ¿cómo es que ahora que mi esposa me aborrece y me odia y no quiere estar conmigo? O viceversa. Ustedes están entendiendo el problema que eso significa, ¿no? Y la situación que eso genera. Eso estaba sucediendo en Corintios, mis hermanos. Personas no creyentes no estaban comprendiendo el porqué de su esposo o su esposa. Estaba ahora teniendo la actitud que estaba teniendo, pero estaba afectando la relación. Estaba generando un problema complicado y a su vez estaba generando una imagen distorsionada de la iglesia para con ese no creyente. Ahora, yo soy honesto, hermano. Mucha gente tiene confusiones y temor con la iglesia por las cosas que ha visto y los malos ejemplos que existen y que son reales. Gente que piensa que la iglesia se convierte en un estorbo y en un obstáculo entre su relación para con su cónyuge. Por las cosas que se enseñan. Ese hombre o esa mujer tal vez estaría sufriendo y desde luego que iba a odiar a la iglesia. Ahora, todo esto es un problema como resultado de las distorsiones de la verdad y todo lo que eso genera. Los creyentes casados no deben privar a sus cónyuges de la satisfacción sexual, ya sea el cónyuge creyente o no. Usted puede ser cristiano y vivir con uno cristiano. Oiga bien, porque así llegaron a Cristo, amén. No me salga de aquí diciendo, el pastor dijo que puedo vivir con un mundano, que puedo casarme con un no creyente. Usted ya debe estar sufriendo lo que eso significa, ¿no? Pero bueno, así llegamos al Señor, gloria a Dios, amén. Ahora tenemos un propósito mayor, que ambos o alguno de ellos, de ese cónyuge, conozca a Cristo, amén. Pero no está aconsejando la Biblia que salgamos a buscarnos un cónyuge inconverso, porque así la vida es más sabrosa. Dice, no, llegamos hacia el Señor, llegamos bajo esa circunstancia. ¿Qué significa eso? Ya yo estaba casado, es un matrimonio, aunque mal, en errores, cometiendo fallas, con defectos, pero es un matrimonio. Y que ahora uno de esos conoció a Cristo, ahora debe buscar por todos los medios que ese esposo o esa esposa conozca al Señor. Es lo que tiene que hacer. Buscar que ese esposo conozca al Señor. Pero no debe privar a su cónyuge de sus relaciones sexuales. No sé dónde, pero hay cosas que a veces tienen que tener sentido común. No solamente es en término espiritual, sino usted tiene que usar la capacidad que Dios le da para razonar. Amén. Porque a veces somos cristianos, tenemos el Espíritu Santo, pero parece que muchos no están razonando. No puedo yo solamente hacer cosas porque alguien me lo dice. Tengo que razonar lo que me está diciendo. ¿Qué sentido tiene? ¿Cuál es el propósito de eso? ¿Por qué dicen eso? Yo no puedo realmente aceptar lo que alguien me dice si no tiene lógica con el resto de la Escritura. Dice, dejará al hombre a su padre y a su mujer, se unirá a su esposo o a su esposa y serán los dos una sola carne. ¿Cómo es que entonces ahora en Cristo va a ser diferente? Entonces, si alguien conoce al Señor en la condición de casado con una persona que no sea creyente, eso no indica que él ya no es su esposo o no es su esposa. Siguen siendo esposos.
Ahora tenemos que luchar, orar, pedir al Señor dirección, sabiduría, tener una actitud mucho mejor a la que teníamos antes. Si mi esposo o mi esposa antes de conocer a Cristo se sentía feliz y agradado con su esposa, ahora con Cristo debe sentirse más, ¿no? Que hay una lucha, ciertamente. Él no conoce a Cristo, hay cosas que no entiende, pero su conducta o la conducta de él o de ella dice que puede ser posible que mediante el testimonio, mediante la actitud correcta, ese hombre o esa mujer pueda ser ganado para Cristo. Pero si me vuelvo totalmente diferente, si hago este tipo de cosas que estaban haciendo estos hermanos en Corintios, eso no va a ayudar a nada a que él conozca a Cristo o a ella conozca a Cristo. Posiblemente eso termine en una tragedia, porque va en contra de la palabra y en contra de la voluntad de Dios. En primer lugar, usted y yo debemos entender que el matrimonio es considerado como sagrado delante de Dios. El matrimonio es considerado como sagrado delante de Dios. Él lo diseñó, mis hermanos. Todo lo que Dios creó es bueno. Y las relaciones sexuales entre los esposos no solo las ve como sagradas, sino también como obligatorias. Amén. No solamente son sagradas, son obligatorias. Dios la estableció de esa forma y de esa manera. El verso 3 dice, el marido cumpla con la mujer, ¿el qué? El deber conyugal. Yo voy a buscar otra versión porque yo no quiero que la gente salga con dudas. Amén. Préstame mi teléfono, mi amor. Porque a veces nosotros pensamos que los textos que están en las Escrituras y todavía queremos, con tanto que conocen, ¿verdad? A veces queremos dárnoslas de que no sabemos qué significa eso, ni qué está diciendo, ¿verdad? La Escritura. ¿Será que la Biblia está diciendo realmente eso? ¿Será que eso es lo que quiere decir Pablo? Sí, mire, la Biblia dice, el esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa. Es un deber. A eso significa el deber conyugal mutuo, un deber que tengo yo contigo y un deber que tienes tú conmigo. Eso es lo que se llama realmente matrimonio. Estamos unidos no solamente en términos espirituales, sino físicos. No estamos unidos solamente por un documento, sino por cuerpo. Los dos serán una sola carne. Y qué hermoso eso, ¿no? Y qué profundo a la vez. Somos dos personas distintas, pero que convivimos juntos bajo la bendición de Dios, y al estar juntos nos convertimos en uno solo. Así lo ve Dios. Dos personas distintas, diferentes, unidas en sagrado matrimonio, en su relación sexual, se transforman en una sola persona. Así lo ve Dios. Y Pablo dice, el esposo entonces debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa, y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. ¿Entienden eso? ¿Está claro? Está claro, ¿verdad? No hay tanto problema para comprender eso. Está allí, clarito como el mediodía. Y era lo que Pablo deseaba. Él deseaba que entonces tanto el hombre como la mujer en Corintio y los hermanos entendieran que las relaciones sexuales son sagradas y casi obligatorias en que nos debemos mutuamente corresponder sexualmente como esposo y como esposa. Es la máxima expresión de amor, es la unión que Dios estableció entre un hombre y una mujer. Amén. Entonces, ¿qué quería Pablo? Dejar claro que a través de esta carta, que las personas y los hermanos que estaban allí, él quería que todos entendieran que las relaciones físicas dentro del matrimonio no son sencillamente un privilegio y un placer. No es solamente eso, es mucho más que eso. Son también una obligación. Los maridos y las esposas tienen el deber de darse satisfacción sexual el uno al otro. Claro, como a Pablo le escribieron, es bueno que nos quedemos solteros sin casarnos. Y Pablo le dice en el versículo 1, sería estupendo. Pero, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia esposa y cada uno tenga su propio esposo. Y comienza a darle este consejo de este versículo 3. Pero entendamos también algo, mis hermanos. Cuando el Señor habló de la condición de los casados, dijo que no había forma ni manera, excepto por causa de separación. Pero cuando Él dice eso, los discípulos dijeron, si así es la cosa, no conviene casarse. ¿Viste lo egoísta que somos los seres humanos, no? No, así no conviene casarse. Yo quiero hacer todo eso que hacen los casados, pero sin compromiso.
Y Dios dice, así no funcionan las cosas, amiguito. Si quieres hacer las cosas de casado, tienes que entender que es para toda la vida. Un matrimonio. Ellos dijeron, si así es la cosa, no conviene casarse, pero no estaban diciendo, entonces no vamos a tener satisfacciones sexuales, vamos a quedarnos así tranquilitos. No, porque Pedro tenía esposa. Y muchos otros también. Lo que estaban diciendo es, no conviene casarse porque ellos pensaban con el papelito y estando casados legalmente vamos a tener que vivir con este individuo o esta individua toda la vida, imagínate eso. Pero ellos pretendían seguir haciendo cosas de casado o hacer cosas que hacen los casados, pero sin compromiso. O sea que no vamos a tener problema de vivir con ella toda la vida. Y Dios dijo, no, así no son las cosas. Pero si usted viene a nuestro tiempo presente, ¿qué quiere la gente en el día de hoy? Es más, algunos dicen, ¿para qué nos vamos a casar? Si ya el pastel no lo comimos. ¿Por qué la gente no quiere casarse en el día de hoy? Ya no hay ninguna motivación para casarnos. Todo lo que el hombre desea, quiere, anhela, ya lo tiene sin ningún tipo de compromiso, ni delante de Dios, ni delante de los padres, ni delante de la familia, ni delante de la iglesia, delante de nadie. Es tan natural, tan normal, pero no es la voluntad de Dios. No es lo que Dios desea, no es lo que Dios quiere. Dios desea, amén, que estemos unidos dentro del matrimonio y que disfrutemos de la plenitud del matrimonio, pero dentro de ese marco matrimonial. Que comprendamos y entendamos el valor que eso tiene para Dios. Ahora, un cristiano y una cristiana debe anhelar el matrimonio y debe anhelar casarse, no solamente porque es bueno que el hombre no esté solo, sino porque eso glorifica a Dios. Cuando un hombre y una mujer deciden obedecer al Señor y comienzan a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, eso glorifica a Dios. Pero no solamente glorifica a Dios, sino que trae gratificación también a nuestra vida. Porque créame esto, hermano, cuando Dios es glorificado, cuando vivimos para su gloria, su voluntad es buena, agradable y perfecta, mis hermanos. Tiene que tener beneficio propio para cada uno de nosotros, porque ese es el plan de Dios. Ningún mandamiento es para que nosotros andemos por la vida flagelándonos, sufriendo. Cuando usted obedece a Dios, su vida es diferente, mis hermanos. Que hay pruebas, que hay lucha como cristianos, que hay dificultades, que hay esto que no puedo hacer, pero lo que no puedes hacer no te genera ningún beneficio. ¿Se da cuenta de eso? Todo lo que no puedo hacer no me genera ningún beneficio. Dios no me pone restricciones porque qué severo es Dios. Él me limita a muchas cosas porque ninguna de esas me benefician a mí. Ahora, cuando usted lee los 10 mandamientos, pregunto yo, ¿en qué no lo beneficia a usted el no obedecerlo? El que vive en envidia, ¿cómo vive? El que vive en adulterio, ¿cómo vive? El que vive en fornicación, ¿cómo vive? El que roba, ¿cómo vive? Nada de eso puede generar satisfacción. Pero Dios, amados hermanos, Dios en su sabiduría, en su conocimiento santo, Él preparó todas las cosas para beneficio y provecho del ser humano, de lo que Él creó. Él deseaba lo mejor para Adán y para Eva. Los puso en el lugar correcto y bajo la condición correcta. No lo dejó solo. Dijo, no, vamos a hacerle su compañera. Y Él va a recrearse con su compañera. Él va a disfrutar con Eva. Dios lo sabe todo, mis hermanos. Lo conoce. Entonces, eso es un deber, una obligación. Tienen el deber de satisfacerse mutuamente, el uno al otro. Dígale a su esposa, tú a mí y yo a ti. Ese es mi deber. Ese es mi deber como esposo. Y ese es tu deber como esposa. Esa es nuestra responsabilidad. Ahora bien, todo esto tiene propósito. Amén. Tiene propósito. No es solamente algo mecánico, que es en lo que han caído muchas personas y en lo que han caído muchos hermanos. En que de esto tan bueno, tan agradable, tan puro y tan santo, lo transformamos en algo mecánico, en algo que no es la razón para la cual fue creada. Se convierte entonces para muchos en algo que no tiene propósito, solamente algo mecánico, en un mal necesario, dicen algunos o algunas, y distorsionan así, siendo creyentes, conociendo la palabra, el propósito original de lo que Dios creó. Lo que Dios diseñó, lo distorsionan con la forma en que se expresan y con la forma en la que hablan. Mire, todo esto, mis hermanos, forma parte del propósito de Dios para el deleite y disfrute de los cónyuges.
satisfacción mutua. Observe que tanto el esposo como la esposa deben tener satisfacción. El esposo cumpla con su mujer cumpla con el esposo. Ambos deben tener satisfacción de todo esto. No es solo para el deleite de uno nada más. Y aquí es bueno que aprendamos y escuchemos. Oiga bien, satisfacción mutua no es lo mismo a satisfacción personal. Satisfacción mutua no significa que uno solo de los cónyuges disfruta. No, es un disfrute y un deleite mutuo. Ambos deben esforzarse por brindar ese deleite a su cónyuge. No es solamente entonces el disfrute de uno solo. Y si eso está sucediendo, es egoísmo. Si eso está pasando, es egoísmo y es contrario a la palabra. Y deben trabajar para solucionarlo. Mis hermanos, el problema no es que nos equivoquemos, ni que hagamos algo mal, porque eso siempre va a suceder. El problema es quedarnos allí aun cuando nos damos cuenta y cuando sabemos que lo estamos haciendo mal. Entonces debemos trabajar para solucionarlo, porque en la mente de Dios está la satisfacción de ambos. Dios no dice quiero la satisfacción de uno, no, quiero la satisfacción de ambos. Y qué bello es Dios, amén. Qué hermoso es Dios. Él desea que vivamos a plenitud nuestra sexualidad. Y por eso dice, hombres y mujeres cumplan y hagan lo que le corresponde y el deber conyugal con su esposa. Me gusta más la Nueva Traducción Viviente. Es más clara, es más efectiva en lo que el apóstol está tratando de decir. Ahora en el verso 4 vamos a ir un poco más. En el verso 4 queda claramente establecido que en el matrimonio la mujer pertenece al hombre y el hombre pertenece a la mujer. Así de sencillo. El hombre pertenece a la mujer y la mujer pertenece al hombre. Yo soy tuya y tú eres mío. Ambos voluntariamente, oiga bien, ambos voluntariamente se entregan el uno al otro sin reserva alguna. No hay reservas en el matrimonio. Nos entregamos voluntariamente el uno al otro. Nos entregamos sin reserva alguna, en plena libertad. Yo siempre comparo la relación de Adán y Eva antes de la caída como algo maravilloso, ¿verdad? Andaban desnudos, andaban para arriba y para abajo, no había ningún tipo de dificultades. Pero después de la caída empezaron los rollos. Dijo Eva, ¿y por qué me ves? Y nos dimos cuenta que estábamos desnudos y bueno, y pasó todo este tipo de cosas, ¿no? Y de allí entonces vino la consecuencia. Ahora tu deseo será para tu marido. Pero acuérdense que nosotros somos una nueva naturaleza, se ha apoderado de nosotros, amén. Porque algunos hermanos y algunas hermanas dicen, bueno, pero esa es la consecuencia de la caída, ¿verdad? Pero esa consecuencia de la caída tuvo en Cristo una nueva naturaleza en nosotros, amén. Hay una redención. Dios nos redimió con su sangre y también nos ha dado una nueva naturaleza, de manera que no podemos seguir siendo o tratando como antes, cuando no conocíamos a Cristo, a nuestras parejas. ¿Por qué? Porque ahora tenemos el amor de Dios derramado en nosotros por medio de su Espíritu Santo y tenemos que tener realmente sensibilidad y tacto para con cada uno de nuestros cónyuges. Están muy serios, yo no sé si me están entendiendo o están confundidos. Pero eso me preocupa, ¿no? Pero yo quiero que me entiendan, amén. Y estoy tratando de esforzarme para que me entiendan. Pero quiero que comprendamos eso, mis hermanos. Nos debemos el uno al otro. Y necesitamos entender que la mujer y el hombre no se pertenecen a sí mismos cuando están casados en matrimonio. Así que esas cosas de esquivar, de que yo aparte, de que tal cosa... Oiga, no, porque no entra dentro del marco del contrato matrimonial. Es un contrato que hicimos, que firmamos primero delante de Dios y delante de los hombres y delante de las autoridades. Entonces, usted le pertenece a su esposo, su esposa le pertenece a usted. Tenemos que trabajar la confianza, tenemos que trabajar, ¿verdad?, la libertad, tenemos que expresarnos, tenemos que aprender a comunicarnos, porque lo que hay a veces son barreras por temores, por cosas, falta de comunicación, falta de verdaderamente sentirnos libres con el otro, aunque tenemos muchos años de casado, pero hay dificultades que se entremeten en la relación y créame, esas son las pequeñas zorras o las pequeñas cosas que se introducen para dañar lo que Dios estableció, aunque usted no lo crea, mis hermanos. Esos son los detalles. Pero bueno, aquí la Biblia dice otra cosa.
Vamos a ver qué dice el verso 4. En la Biblia Reina Valera del 60 dice: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. O sea, yo tengo autoridad sobre ella, ella tiene autoridad sobre mí. En esta condición de la relación matrimonial, el esposo tiene autoridad sobre la esposa y la esposa tiene autoridad para con el hombre. Entiéndase autoridad aquí en el sentido correcto. Estamos hablando de una naturaleza redimida, entonces significa que ejercemos una autoridad redimida. La autoridad no redimida es abusiva, déspota, maltratadora, daña, lastima con el nombre de autoridad, ¿sí o no? Pero una autoridad redimida no puede maltratar, no puede abusar, no puede ir en contra de la razón, de la lógica y mucho menos en contra de la palabra. Porque algunos dicen que yo soy tu marido y tengo autoridad, pero violentando todas las reglas, tanto espirituales como de la razón y de la lógica, incluso las humanas, basándose en que tiene autoridad. Pero la autoridad que estamos hablando es la autoridad redimida, la autoridad que viene como resultado de un nuevo hombre y el resultado de una nueva mujer. Amén. Entonces, nosotros entendiendo eso, comprendiendo eso, entendemos que la verdadera autoridad que tenemos que ejercer es como la que Adán tenía en el huerto al inicio. Tratar con delicadeza a su esposa. Y vosotros, maridos, vivid con ella sabiamente, dando a la mujer el honor como a vaso más frágil. Eso dice mucho, mis hermanos. No puedes tratarla como una cualquiera o como te salga o como sientas. No, tienes que tener cuidado con el vaso que Dios puso en tus manos. Amén. Con la esposa que Dios te entregó. ¿Por qué? Porque es lo que exige las Escrituras. El verso 4 en esta versión dice: la esposa le da autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da autoridad sobre su cuerpo a su esposa. Entonces, el uno al otro se entregan sin reserva. Tanto el uno como el otro se entregan a la autoridad de su cónyuge sobre sus cuerpos. Cada uno está bajo la potestad del otro. La mutua autoridad de los esposos sobre el cuerpo del cónyuge es continua. Oiga bien, es continua y dura a lo largo de todo el matrimonio. No se acaba sino hasta con la muerte. A medida que avanzamos en edad, a medida que avanza el tiempo, seguimos teniendo la misma autoridad. Sobre mí, mi esposa, y sobre ella, yo. Tenemos autoridad sobre ese cuerpo y ella tiene autoridad sobre este cuerpo. Qué privilegio, ¿no? Y qué bendición en el marco del matrimonio. Amén. Los no casados no tienen autoridad sobre nada. Para que estén pendientes los muchachos. Amén. Esposos son los que tienen autoridad sobre el cuerpo. Los novios no tienen autoridad de nada. La novia tampoco. Entonces tenemos autoridad sobre el cuerpo de nuestros cónyuges. Es continua, dura durante todo el matrimonio, durante toda la vida. En un sentido espiritual más profundo, nosotros le pertenecemos a Dios, ¿sí o no? La Biblia dice que somos de Dios. Él nos compró con precio de sangre. En un sentido espiritual, nosotros le pertenecemos a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Él fue el que compró un precio. Pero en una esfera terrenal, humana y marital, le pertenecemos a nuestro cónyuge. Teniendo presente esto, amén, vamos entonces a entender el versículo siguiente. Versículo 5. Ay, Dios mío. Dice la Escritura: no os neguéis el uno al otro. Ok, esto es importante. No os neguéis el uno al otro. ¿Por qué? Si mi cuerpo es mío. ¿Por qué si yo decido cuándo y cómo? Usted no tiene autoridad, el otro no tiene autoridad. Pero yo voy a dar un consejo aquí. El hecho de que la Biblia diga que yo no tengo autoridad sobre mi propio cuerpo, sino ella, viceversa, indica también que usted debe vivir en un constante clima, en un constante ambiente, ¿verdad? Diseñado para que nada de esto tenga que ser un esfuerzo. ¿Sí me entiende? ¿Qué pasa cuando una persona no se siente bien? Cuando una persona ha sido lastimada, cuando una persona ha sido ofendida, cuando una persona tiene una discusión, cuando una persona le dijo un montón de cosas en la mañana y en la tarde se le olvidó que le dijo. ¿Cómo sucede entonces este proceso donde dice no os neguéis el uno al otro? Yo le aseguro que por mucho que la otra persona quiera,
Si después de estas cosas no hubo una reconciliación, una consideración, una respuesta ante la ofensa cometida, como un reconocimiento de que he fallado, las cosas no van a funcionar. Y aunque usted saque este versículo que dice, no os neguéis el uno al otro, eso será como echarle leña al fuego. Y en vez de solucionar, complicará más las cosas. Porque estoy cansado de ver personas usando el hombre es la autoridad del hogar cuando no tienen ningún tipo de autoridad, porque él mismo ha dejado a un lado lo que le corresponde. No puede reclamar autoridad quien nunca está presente. No puede reclamar autoridad o no puede tener autoridad quien no cumple con su deber. Y un hombre o una mujer, basado en este contexto de la sexualidad, que realmente esté reclamando, pidiendo y que diga cosas como, por ejemplo, yo tengo autoridad sobre ti, pero es una persona maltratadora verbalmente, psicológicamente, que ofende y que hace daño a la otra persona, no puede ejercer esa autoridad en dicho momento o en dichas circunstancias. Pablo está hablando en un contexto de una relación de esposo y esposa donde no está por lo menos este tipo de situaciones. Ahora, que hay que ser comprensivos, sí. Que tenemos que también ser flexibles en muchos aspectos y que no podemos cerrarnos a que todo tiene que funcionar perfectamente, porque por más que nos esforzamos, seguimos cometiendo errores y tenemos falla, es otra realidad. Pero debo tener presente eso para que entonces esto tenga lugar. No os neguéis el uno al otro. ¿Por qué no me debo negar? Porque no es correcto, mis hermanos. Contradice la palabra, contradice el consejo divino. Mire, yo creo que no puede haber un mejor consejo que el que Pablo está dándonos en esta mañana. No os neguéis el uno al otro. Pero no, es que hay que enseñarlo para que aprenda o para que aprenda. Hay que castigarlo. No, ese no es un niño, hermano o hermana. Ya está bien grande, bien crecido. Eso no ayuda absolutamente nada. Eso le trae otros problemas a usted, en su hogar, en su familia. Entonces, ¿por qué no podemos negarnos el uno al otro? Porque no es correcto. No es sano. No contribuye al fortalecimiento del matrimonio. Al contrario, lo debilita y es también una estrategia del enemigo que está destruyendo muchos hogares y muchas relaciones por simplemente no obedecer o por desconocer quizás lo que las Escrituras dicen. Pero a veces uno se da cuenta de que esta herramienta del diablo la usa mucha gente y tiene, como quien dice, una especie de manipulación con esto de la relación. Tarde o temprano, esto traerá consecuencias. ¿Qué va a pasar con aquellas personas entonces que de una u otra forma creen que es la vía y que le funciona? Porque cada vez que me pongo así, el hombre me soluciona. Me trae lo que le pido. Busca lo que necesitamos. Se pone al día. Error. ¿Cuánto va a durar eso? Sabrá el diablo que habrá alguien que sí sea comprensivo, dirá, ¿no? Y entonces aparece. ¿Y por qué la gente cuando está sensible habla con todo el mundo? La gente cuando tiene problemas, no sé por qué, le da por desahogarse con el que aparece, cualquiera que pase por ahí y le comenta cualquier cosa. Usted como cristiano tiene que guardar su corazón, amén. Usted debe desahogarse con el Señor y con el que el Señor le diga. Pero no ande por la vida desahogándose con la gente, porque el diablo se disfraza de hermano, de hermana, y sin darse cuenta usted está introducido en una conversación. Y cuando viene a ver le dice lo que le está pasando y el diablo siempre astuto dice, no, vale, pero que hay que ver que cómo hay mujeres tan tontas o hombres tan tontos, ¿no? Que no valoran lo que tienen. Una mujer tan noble, tan buena, ay no, una persona como tú, ay, ¿qué no daría yo por un hombre como tú? Y empieza el diablo a trabajar. Yo sé que muchos de ustedes saben qué estoy hablando. Y aunque quizás no es nuevo, así trabaja el diablo. El diablo no cambia su estrategia porque le funciona. Él es mentira, 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 mentira. Así trabaja desde el principio. Y el Señor le dijo, padre de mentira. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo y las obras de vuestro padre queréis hacer. Y él es mentiroso desde el principio. Él no ha cambiado su estrategia. En todo lo que va de la historia humana, desde el Edén, incluso hasta el fin de los días, su discurso será miente, miente, mentira, mentira, mentira y mentira. Mentiras en el matrimonio, mentira en la adolescencia, mentira en el ministerio, mentira en las iglesias, mentira en los esposos, mentira en los hijos, mentira, así él trabaja. ¿Y para qué cambiarla? Dirá el diablo, si me ha funcionado tanto. Y por eso no crea usted que lo que le estoy diciendo es mentira, porque es verdad.
Pero él le va diciendo en su mente, eso es mentira, eso es exagerado, yo no creo eso. ¿Y por qué el pastor dice eso? Por favor. Sí, eso depende de lo que cada quien tenga en la cabeza. Al diablo no le importa qué tiene usted en la cabeza. No le importó lo que Cristo tenía en la cabeza, que era hacer la voluntad de su Padre. No le importaron 40 días de ayuno. En esos 40 días se supone que sale uno con puro fuego, ¿no? Puro poder. Pero el diablo se apareció. Dijo, no importa. Y casualmente, mis hermanos, parece mentira, mientras más una persona se eleva o logra o conquista una victoria, como que se confía y baja la guardia y en ese momento, ¡pum!, cae. Qué tremendo eso. Fuerte, ¿no? Pero ahí está la palabra de Dios. Entonces, no es correcto, por eso no debo negarme. No me voy a negar como esposo porque no es correcto. No me voy a negar como esposa porque no es correcto. No es sano. Pero bueno, ¿cómo hago si es incómodo? Porque, bueno, hable, busque ayuda, busque solución. Cuadre las cosas antes de tiempo. Manifieste. A veces tenemos que manifestar lo que estamos viviendo y sintiendo, ¿sí o no? Pero no en ese mismo preciso momento. Tiene que ser un antes o después. Con calma, con paciencia, manifestar. Mostrar. ¿Por qué? Porque no contribuye al fortalecimiento de mi matrimonio. Lo debilita y también es una estrategia del enemigo. No os neguéis el uno al otro. Es un mandamiento enfático, hermano. O sea, claro, del apóstol Pablo. Él no está allí, bueno, no, si quieren, no se nieguen. No se nieguen el uno al otro. Enfático significa con bastante acentuación. Y a mí eso me llama la atención, mis hermanos. Me llama mucho la atención porque a veces hay cristianos que se sienten súper espirituales. Ellos sienten que esto no es, como dicen, no, eso no es conmigo, mis debilidades son otras. Hermano, el hombre es hombre y la mujer es mujer. Y si usted ve en la Biblia, por dónde han caído los peces gordos, usted se dará cuenta que ha sido siempre por el mismo patrón, por la misma situación. Nosotros no vamos a hacer la excepción, mis hermanos. Hombre, nosotros no vamos a hacer la excepción, a menos que realmente tengamos ese don que viene de lo alto. Pero si no lo tiene, olvídese de cuento. Si lo tiene, gloria a Dios. Pero si no lo tiene, usted está en grave peligro, aunque esté casado, hermano. Porque un error es pensar que cuando me casé ya se acabaron ese tipo de situaciones conmigo. No, eso no es una garantía absolutamente para nada. Debe seguir cuidándome en su caminar. Entonces es un mandamiento enfático, es un mandamiento claro de Dios. Dios ha establecido y ha ordenado las relaciones sexuales entre marido y mujer. Es la mejor forma de guardarnos y de cuidarnos. Si usted quiere cuidar a su esposo, ayúdelo. Si usted quiere cuidar a su esposa, ayúdelo. Pero manténganse en comunión, en sintonía y en obediencia a lo que corresponde. Ahora, también dice la Biblia que hay una excepción, ¿sí o no? A no ser por, versículo 5, dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo, pero dice de mutuo consentimiento. O sea, estamos de acuerdo en eso. No es que, bueno, yo no sé, yo me voy para el ayuno. Dura todo lo que dura carnavales, Semana Santa y parte de las vacaciones. Y entonces, bueno, es tu problema, yo necesito ayunar. Y punto. Y ahí queda el hombre, ¿no? O ahí queda la mujer. Porque sucede de ambas partes. Ahora, eso no es correcto, mis hermanos. Según muchos de nosotros diríamos, ay, qué espiritual es la hermana y valiente que enfrentó a ese hombre, ¿verdad? Y le dijo las 4 cosas y le dijo sus verdades. Y ella se está dedicando a lo que debe al Señor. Ay, gloria a Dios por la vida de la hermana fulana. No, gloria a Dios, no, la hermana fulana está en problema. El hermano fulano está en problema. ¿Por qué? ¿Por qué está en problema? Porque Pablo dice que debe, a no ser por algún tiempo, de mutuo consentimiento. Consentimiento es en mutuo acuerdo. Y en esta versión dice lo siguiente: no se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado. Si estamos de acuerdo por un tiempo limitado, y a veces son las mismas circunstancias las que ponen esa regla. Un hijo enfermo, un familiar que acaba de fallecer, situaciones, problemas que a veces se avecinan, que la mente se agolpa y se ocupa completamente en este tipo de cosas. Hay momentos en que las personas no están de luna de miel como está la persona que está de luna de miel. Hay situaciones que se presentan en la vida cristiana
que te llevan de una manera u otra a abstenerte voluntariamente en mutuo acuerdo. Tú y tu esposa deciden hacer eso, y en otras ocasiones uno de los dos percibe algo que no ve el otro, pero le comunica y le informa, y los dos voluntariamente, si están en Cristo y aman al Señor, ¿qué creen ustedes que van a hacer? Va a decir el hombre, no, eso aquí no funciona. No, si él tiene temor de Dios y él ha visto lo que es el poder de Dios, él sabe que tiene, no, vamos a abstenernos este tiempo, pero siempre con un propósito. No abstenernos por abstenernos, porque abstenerse por abstenerse es decirle al diablo, estoy listo para caer. Tiene que haber un propósito definido, claro, un mutuo consentimiento, un mutuo acuerdo. Y luego dice, para entregarse más de lleno a la oración. Ahora, fíjense algo. Abstenerse para andar por allí como que sin nada, sin estar en oración, es realmente un tobogán directo a la ruina. No es prudente, no es sabio y no es el consejo que da un hombre que estaba hablando siendo inspirado por el Espíritu Santo. No debemos negarnos. La única excepción es por un acuerdo mutuo y temporal. La abstinencia en el matrimonio debe ser con propósito, mutuo o por circunstancias, de pesos ajenos a su voluntad. Nunca por egoísmo o por dureza. No puede ser por egoísmo, no puede ser por dureza. Y la recomendación es por un tiempo breve, por un periodo de tiempo, por un tiempo de mutuo acuerdo. Y con esto no debemos jugar, mis hermanos. Es serio, o sea, la enseñanza es clara. No debo jugar con esto. No debo jugar con algo tan serio. Y por alguna razón aparece este consejo en la Escritura. Yo no puedo creer que esté allí simplemente para que el que le quiera parar, le para. El que lo quiera escuchar, lo escucha, y el que lo quiera aceptar, y si no, le pasas de largo. No, está allí con un propósito. Está allí por una buena razón. Está ahí en la Biblia. Y nosotros no debemos ignorarlo, mi hermano. Este consejo aparece allí en la Biblia. No debemos ignorarlo. Tampoco pensar que somos lo suficientemente fuertes que podemos ignorar la necesidad de estar con nuestros cónyuges. No, no puedes ignorar, no puedes jugar con eso. Tampoco debemos hacerlo como algo personal, sin consultarlo, sin hablar con mi esposa o con mi esposo, y ser prudentes en el tiempo. Ambos debemos cuidarnos, mis hermanos. Acuérdense, yo lo cuido a él y él me cuida a mí. Yo lo cuido a él y él me cuida a mí. Debemos cuidarnos y debemos ser responsables el uno por el otro. Las razones de la separación sexual, mis hermanos, deben ser en acuerdo y por motivos nobles y con fines espirituales. El ejemplo que Pablo usa es el de la oración. Ese es el que él usa. Y fíjense que aclara, por un tiempo. El esposo también debe tener, mis hermanos, consideración de su esposa o de su esposo. ¿Qué puede suceder? Bueno, si alguien está enfermo, uno de los dos cónyuges, tienen que abstenerse. Hay una circunstancia de peso. Y el esposo o la esposa, ¿qué debe hacer? Debe ser considerado, ¿verdad? Debe considerar. Debe tener consideración de su esposa o de su esposo. Si está enferma, si está mal emocionalmente. A veces sucede. Se siente mal emocionalmente. Bueno, pero la que se siente mal es ella, yo no. No estás entendiendo nada entonces. Estás siendo egoísta. Y tienes que morir a eso. Oye, se siente mal, bueno. Vamos a orar, vamos a apoyarla, vamos a ayudarla. Alguna circunstancia, mis hermanos, adversa, incomodidades que surgen, pleitos, discusión. Bueno, vamos a tener que solventar esas brechitas. Y entre otros, todo esto, mis hermanos, debe ser tomado en cuenta y tratar de buscar soluciones para la estabilidad de los cónyuges. Vamos a buscar una solución. Pero Pablo también dice algo interesante. Luego que dice, ¿verdad?, que deben separarse, o si deciden hacer esto, debe ser en mutuo consentimiento. Luego dice, después deberán volverse a juntar. Oiga bien, después de todo esto, deben volverse a juntar, a fin de que Satanás no pueda tentarlos. ¿Quiere decir que Satanás nos tienta en esa área, sí o no? A todos. Satanás tienta en esa área poderosamente y fuertemente. Esa es realmente una de sus herramientas claves y fundamentales. Pero aquí dice claramente, volveos a juntarnos. Vuélvanse a juntarse para que no los tiente Satanás, para que no pueda tentarlos por falta de control propio. Pablo estaba claro, a mí no me vengan con cuentos, corintios.
A mí no me vengan con cuentos, hermanos, de espiritualidad, de que quieren andar en el espíritu, de que van a andar volando, de que ustedes tienen aureola. Yo les voy a hablar claro. No se pongan a inventar. Bueno fuera que se quedaran como yo, pero a causa de cómo viven ustedes me doy cuenta de que no tienen ni el don ni la capacidad de vivir de esa manera. Así que cásense, tengan su esposa. Otra cosa, no jueguen con eso. No estén con que yo decido cuándo y cómo. No, ustedes son uno del otro y el otro de la otra persona. Ambos se deben juntamente el uno al otro. No pueden jugar con eso. Y si en algún momento, dice Pablo, y con esto terminamos, deciden realmente separarse, tengan en cuenta que debe ser en acuerdo y por un breve periodo de tiempo. ¿Para qué? Para que Satanás no los tiente. ¿A causa de qué? Dice claramente, ¿verdad? Incontinencia. O sea que ustedes no pueden. No pueden. Y por lo tanto, antes de que suceda una desgracia mayor o vergonzosa y triste y lamentable, es mejor que ustedes se vuelvan a juntar. Volveos a juntar en uno. Y es lo que dijimos al principio, aunque somos dos, Pablo dice, vuélvanse a juntar en uno. Al unirse sexualmente se cumple la palabra, los dos serán una sola carne, y muestra la profundidad de la unión sexual y la manera en que Dios la ve. Cuando ustedes están como esposo y como esposa, Dios ve a una sola persona allí. Los ve en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Si los casados pudieran, mis hermanos, vivir sin esposa, les aseguro que no se hubiesen casado.